Sí, preocupado. Okay. ¿Estás preocupado? Preocupado porque sí, ahí se están registrando muchas subas de precios, la inflación continúa en términos muy altos. ¿Y por qué aumentan? Y porque el gobierno pateó la pelota para adelante, una parte, porque el gobierno pateó la pelota adelante para después de las elecciones e incluso para después del nuevo mandato, y ya se están registrando aumentos, ¿sí? Tenemos el aumento de la nafta del 5%, se especula que en diciembre va a volver a subir la nafta, ahora sube la medicina prepaga, sube la telefonía celular, suben las carnes, se está terminando el programa de precios esenciales, que era dentro de lo que es precios cuidados la rama más barata, eso va a significar un incremento también del 13%, y empezamos con un piso de inflación para este año del 40%, después lo subimos al 50% y ahora ya estamos pensando en un 60%. Sí, entre el 57 y el 61% y para el año próximo un 50% ya de proyección. Sí, porque el gobierno ha dejado una inercia inflacionaria muy importante, esto de la indexación de la economía, que es algo que va a tener que atender la próxima gestión, ¿sí? Creo que es la clave, porque Argentina necesariamente tiene que recomponer el salario real de la gente, de los trabajadores. Un acuerdo de precios y salarios se es tendría que dar. ¿En qué términos se tendría que dar? ¿En qué términos? Yo digo, ¿cómo lo veo como economista? El gobierno hizo todo mal para controlar la inflación, hizo todas políticas proinflacionarias, ¿sí? Por un lado, el tema del dólar. Sabemos que en la economía argentina el dólar es una variable importante para determinar los precios. Bueno, se devaluó 500% en 4 años. Por otro lado, el lado de los tarifazos. Los tarifazos fueron brutales, aumentos de hasta el 3.500%. Si vos combinas esas dos políticas, ¿sí? Es esperable que tengamos este nivel de inflación, récord casi en lo que es la región y dentro de las inflaciones más altas del mundo. Y por otro lado, lo que tenés es la caída del salario real que te ha repercutido en el mercado interno en una combinación de baja de la producción, ¿sí? Con inflación, lo que los economistas llamamos estanflación, en un escenario difícil de revertir. Por eso digo, hay que volver para atrás. El acuerdo de precios tiene que ir en ese sentido. ¿Cómo ir para atrás? ¿Qué significa ir para atrás? Cuidemos el dólar, cuidemos el precio del dólar. Con estas restricciones que hay en la compra yo las comparto porque estamos en una situación financiera y económica muy delicada, muy delicada. La próxima gestión, las reservas hoy están en 43.000 millones. Nosotros en la Universidad de Avellaneda hicimos un informe que perdimos en el último año $51.000 por minuto de reserva. 51.000 millones. No, por minuto, no. $51 por minuto. $51.000 por minuto. ¿Sí? Se fueron desde el pico de abril, que el desembolso del Fondo Monetario se fueron 35.000 millones de dólares, y en los últimos 2 meses, de las pasos para acá, 23.000 millones de dólares. Bueno. Vos pensás que en el 2020 hay que asumir compromisos por 37.000 millones de dólares y hoy quedan de reservas de libre disponibilidad, que son las que vos tenés para atacar el dólar, ¿sí? En el mercado, menos de 9.000 millones. Son cifras que preocupan. Claro. Por eso digo, la restricción o lo que es el control cambiario es necesario. Ahora, el gobierno próximo supongo querrá poner plata en el bolsillo de la gente, como se ha dicho en campaña y demás, ¿no? ¿Cómo se logra eso y en el marco del acuerdo de precios y salarios? Digo, porque si vos tenés una inflación tan alta, los aumentos salariales, para los que han tenido aumentos salariales, se han llegado a paritarias y demás, no llegan, digamos. Pero por eso esto tiene que ser parte de un plan integral. ¿Qué tiene que incluir? Defendamos el tema del control cambiario. Eso nos va a dar la expectativa de que el dólar va a estar controlado el año que viene, mucho más de lo que sucedió en los últimos años, que en el 2018 tuviste una devaluación del 100% y en el 2019 30% en 2 días. ¿Sí? Eso no puede volver a suceder. Entonces, si vos tenés bajar las expectativas de la inflación por el lado de que tenés el dólar controlado, y si sumás un acuerdo de precios entre empresarios, sindicatos, incluso además con el tema de las tarifas, que es un componente importante del IPC, estamos hablando del 20-30%, lo que es el núcleo de las tarifas, ¿sí? Si eso vos lo podés... Todo el mundo te dice, no, pero no vamos a empezar con el retraso tarifario. No es así. Hay una ley que vetó el presidente, que decía, retrotraigamos las tarifas a 2017 y después que los aumentos acompañen la evolución del salario, hacerlo sustentable. Nadie está negando la sustentabilidad del sistema y que se necesita, claro. Pero no estos aumentos salvajes que imposibilitan la actividad económica. La actualización, digamos, en cuanto al cuadro tarifario, que está bien porque estaba desactualizado,
pero digamos de una manera racional. Bueno, como dijo la Corte Suprema de Justicia, que dijo que Pues los que una aumentos cosa es que tienen las ser tarifas racionales. acompañen la inflación y otra cosa es que se aumenten el 3.800%. Digo, son dos cosas completamente diferentes, digamos, ¿no? También es cierto que se dice que estaban muy atrasadas con el Sí, cambio o del sea, gobierno. actualización había que tener, Sí, pero- digamos, inclusive también para la Ciudad de Buenos Pero Aires fue en una relación con el salvajada. interior, pero de manera racional, Claro, que fue lo una salvajada. que pueda pagar la gente. Ahora, en ese acomodamiento de precios y salarios, ¿qué sería? Reducir los precios, porque lo que pasa es que ahora los precios, pese al control cambiario y demás, hay muchos precios que están aumentando, que no sé si aumentan por las dudas y después lo congelan, pero una vez que está abierto ya... Primero por esto que Sí, decíamos de que está- se trasladó mucho para después de las elecciones, lo que decimos la inercia inflacionaria. Ahora eso, si vos podés controlar el tema del dólar y el tema de las tarifas, en algún momento se tiene que frenar. ¿Sí? A partir de ahí podés empezar a hacer una política fiscal expansiva, que es lo que necesita la Argentina. La Argentina necesita crecer. Sin crecimiento no hay posibilidades de pago de la deuda. ¿Sí? Es una filosofía totalmente aceptable, es decir, crecer para pagar. Ahora, ¿cómo haces para crecer? Porque lo que nos pasa a la Argentina habitualmente es que tenemos un déficit de dólares, ¿no? O sea, si creces, tenés problemas con dólares porque la balanza comercial se desequilibra, se van más de La los que restricción entran. externa, la famosa restricción externa. Claro, bueno, siempre la famosa restricción externa. Entonces, ¿cómo haces para salir de ese cuello de botella que parece como una trampa mortal Bueno, que pero los por eso argentinos digo, estamos de hace décadas? el gobierno tiene las herramientas a través del Banco Central o de la propia política monetaria para ocuparse de ese tema. Por un lado, es verdad que tenés que expandir las exportaciones porque nosotros necesitamos que no solo el sector primario, o sea, que el provea los Claro, dólares, bueno. sino tener una política Pero ahí, de... mientras tanto, hasta que vos conseguís, Mientras tanto, de empezar hasta que a... vos conseguís por que eso no digo, sea solamente corto exportaciones plazo, de primaria. mediano plazo y largo plazo. Claro. En el largo plazo, que el sector manufacturero o el sector industrial empiece a crecer y a exportar, y ya tenemos dos sectores que nos traigan los dólares. Eso es dentro de un marco general, de un plan general de desarrollo. ¿Sí? Ahora, en el corto plazo, los controles cambiarios, bienvenidos sean, porque nosotros perdimos en 4 años, ¿sí?, 152.000 millones de dólares entre formación de activos externos, pago de intereses de la deuda Ahora, y discúlpame, turismo. ¿no se puede ir a un término razonable? Digamos, porque una cosa es tener yo estoy a favor de los controles de cambios, claramente estoy a favor. Ahora, una cosa es tener un control de cambio en donde vos tenés una restricción de compra de dólares en cantidades importantes, otra cosa es una restricción de $200 por mes, digo, es medio disparatado. Bueno, eso. podemos Es discutir el grado. Es insostenible, pero digamos. ya dimos un paso adelante. Podemos discutir el grado si 200 es mucho o es poco en este contexto. Claro. Pero Y sí, tiene que ver con el contexto, en eso estamos de acuerdo. tiene que ver con el contexto. Pero sí, pongámonos de acuerdo de que el problema es el dólar cuando empieza a ser un activo financiero Sí, sí. que se libera La timba, va. y después termina, porque ahí pasa lo que decíamos, lo que acabas de decir. Claro, si vos generas un crecimiento de la economía y ese crecimiento de la rueda económica empieza a ir hacia actores sociales que después financieramente terminan comprando dólares y fugándolo, nunca vas a encontrar la salida. El Porque crecimiento es fundamental para poder pagar la deuda y lo sabe también el Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que, bueno, después de un crédito stand-by de 57.000 millones de dólares que no se desembolsó porque se desembolsaron 43.000 millones de dólares y ese préstamo de 5.400 millones de dólares que todavía no llegó y que se está esperando. Pero claro, sin crecimiento no se puede pagar, pero no se cumplieron tampoco las expectativas de crecimiento como para poder pagarlo. El tema es como que vos hablás de variables